Hola, Dios te bendiga. Es un gusto estar otra vez y cordial saludo para todos los que van a estar escuchando este mensaje de la palabra de Dios. Quiero hablarte en este día de tu fe, de la fe, cómo trabaja o lo que produce la fe en una persona. Cuando nosotros vemos a Jesús caminando y haciendo milagros, y la palabra de Dios dice que las manos de Dios se van a mover por tu fe. Dice Hebreo que por la fe conquistaron reinos. Por la fe alcanzaron lo que humanamente no podían alcanzar. Esa fe es por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra, el espíritu de la palabra produce en nosotros una clara visión de lo que va a suceder. Por eso las personas reciben lo que reciben y logran lo que logran cuando están dentro del espíritu de fe. Y esto es lo que nosotros queremos hablar en esta noche. Cuando nosotros estamos hablando, dice que estamos hablando lo que estamos creyendo en el corazón. Lo que creemos, lo confesamos, lo declaramos, lo decimos. Y esas palabras tienen verdaderamente poder, porque no solamente es una palabra, simple palabra. Sabes que la Biblia nos enseña que el centurión era un hombre que no era judío, era un hombre común, como tú, como yo, como todos. Pero sin embargo, él declara y dice que las palabras tienen poder. Porque cuando una persona está bajo autoridad, tiene poder su palabra. Él, por ser un centurión, estaba bajo la autoridad del Imperio Romano de aquel momento. Entonces, estaba investido con ese poder. ¿Por qué? Porque él había aceptado, creyó en el imperio, se incorporó, trabajó, se entregó para ese imperio a quien él representaba. Por eso él le dijo a Jesús: mira, yo le digo a mis soldados que vengan y vienen, y le digo a mis soldados que vayan y van. Ellos me obedecen. De modo que podemos ver que la palabra tiene poder según la investidura que tú puedas tener. El centurión tenía la investidura como centurión, la investidura del imperio. Imagínense si un soldado no lo iba a obedecer. Estaba investido con el poder imperial. Por eso él entendía de que la palabra tenía poder. Por eso le dijo a Jesús: no hace falta que tú vengas a mi casa, solo di la palabra y mi criado se sanará. Él entendió. Porque cuando una persona está bajo autoridad o representa a una autoridad, cuando está investido con ese poder imperial, entonces el centurión podía hablar como hablaba. Y él aseguraba que su palabra tiene poder porque un soldado lo escucha y le dice que vaya y va, y le dice que venga y viene. De la misma manera, nosotros estamos investidos según la palabra de Dios, lo que hemos recibido a Cristo como Señor de nuestra vida, investido con el poder de lo alto, investido con el poder del Espíritu del Señor. De modo que ahora estamos bajo autoridad y estamos representando al reino por nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. De modo que ahora tus palabras y las mías tienen ese poder que tal vez tú no lo habías pensado antes.
O tal vez no te lo dijeron, o te lo dijeron y te olvidaste. Algo pasó, porque ahora tú puedes hablar, no en el nombre del imperio, porque no lo estás, pero puedes hablar en el nombre de alguien que todavía es infinitamente más poderoso, y su nombre es Jesucristo. Puedes hablar, puedes decir, puedes bendecir tu vida. Por supuesto, puede bendecir a tus hijos, porque si tú estás investido con el poder del Espíritu Santo, perteneces al reino de Dios, tú estás investido, entonces ahora tiene el permiso de parte de Dios por tu investidura, tiene el permiso de Dios para hablar en su nombre. ¿Y para qué nos vamos a dirigir de nuevo a Dios? Para decir a nuestros hijos lo que nosotros tenemos que decirle. O por ahí nos vamos en secreto y oramos a Dios. Tal vez estamos usando no correctamente ese poder glorioso que el Señor nos dio. No tiene que ir, porque muchas veces nosotros miramos la palabra de Dios y decimos, podemos hablar con el Señor en secreto y Él nos va a recompensar en público. Y claro que lo dice así la palabra de Dios, pero ¿por qué le vamos a decir a Dios lo que pasa con nuestros hijos cuando nosotros podemos hablarle a nuestros hijos? ¿De verdad que sí? Por supuesto. ¿Pero por qué podemos hablar a nosotros? Porque estamos investidos. ¿Te acuerdas que te dije que el centurión estaba investido con el poder imperial? Por eso él hablaba a sus soldados y venían, y por eso le decía a sus soldados que se fueran y se iban. Por eso él mismo le dijo a Jesús, mira, no hace falta que tú vengas a casa, porque tu palabra tiene poder. Solamente di la palabra y todo lo que tú dices, eso se hará. Entonces, esas cosas estaban sujetas bajo el poder de la palabra de Jesucristo. Con ese poder fuiste investido. Con ese poder, a ese lugar fuiste llamado. Sí, dice la palabra del Señor que fuimos llamados y fuimos investidos con el poder de lo alto. ¿Te acuerdas cuando estaba Pedro predicando y de pronto dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles que el Espíritu de Dios cayó? Esta palabra cayó me hace pensar en cosas extraordinarias. Hubo una manifestación clara del Espíritu de Dios por la palabra de Pedro. En otras palabras, Dios aprobó la palabra de Pedro, porque es como si Dios le estaría aplaudiendo a Pedro y le estaría diciendo, Pedro, estás haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque ni siquiera me estás pidiendo a mí, solo habla de mí a ellos y mi poder se manifiesta. Esto es lo que quiero que a partir de hoy tú puedas comprender. Cuando tú tienes que decir algo, dilo tú a quien tiene que decirlo. No vaya a Dios a decirle algo por tu matrimonio. Ve tú con tu esposo o con tu esposa y dile tú la palabra. Porque cuando tú le dices la palabra que tú crees en tu corazón y confiesa con tu boca, esa palabra la soltaste, fue suelta, fue liberada el poder de la palabra, envuelta con el poder del Espíritu del Señor, para que esa palabra hiciera lo que tuviera que hacer dentro del círculo que tú quisieras que hiciera esa palabra. Por eso digo que la palabra tiene poder. Por supuesto que tiene poder. ¿Te acuerdas cuando aquel hombre entendió que la palabra tenía poder y se arrimó a Jesús y le dijo, ¿querrás tú limpiarme? Porque entendió que Jesús podía hablar a su favor. Entendió que Jesús podía decirle. Y Jesús se dio vuelta y le dijo, sé limpio. ¿Te acuerdas? Tiene poder. Con ese poder glorioso, maravilloso, cargado del Espíritu del Señor, tú fuiste investido, investida, para que esté bajo esa cobertura gloriosa del Espíritu del Señor en este tiempo y bajo el poder glorioso de su palabra maravillosa. De modo que ahora que sabe que fuiste llamado a pertenecer al reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo, y como fuiste llamado y aceptaste por fe, ahora fuiste investido con el poder
del Espíritu Santo. Ahora tienen la autoridad de poder hablar. Sí, pero mi hijo no me hace caso. No importa. Pero tú tienes que decirle la palabra. Tú tienes que hablar. Tienes que dejar libre a la palabra para que esa palabra tenga que atrapar los oídos de tus hijos. Tenga que atrapar los oídos de tu esposo, de tu esposa. Tenga que atrapar esos oídos para que esa palabra, por el poder del Espíritu de Dios, tuviera lugar para hacer lo que tenga que hacer en la vida de la familia. Tiene que hablar, tiene que decir. Por eso Jesús hacía lo que hacía. Y Jesús nos invitó a nosotros, que si nosotros tuviéramos fe, pudiéramos hablar como Él y las cosas que sucedían cuando Él estaba, también podrían suceder. Y yo creo que esos tiempos se están aproximando. Porque los milagros y prodigios y señales y liberaciones lo hemos visto por todas partes. Solo falta que los muertos resuciten. Solo eso, nada más. Pero ese tiempo también se viene aproximando. Porque lo más hermoso de la manifestación del Espíritu, de la palabra, viene en camino. Dice la palabra del Señor que gloriosa será su manifestación en los últimos tiempos. Y nosotros creemos. De modo que si tú tienes algún inconveniente, tal vez está depresivo, depresiva, debes hablarte. Porque mientras te callas, asumes que estás siendo derrotado o derrotada. Así que tienes que levantarte por la fe y hablarte. Tú misma. Simplemente decir que tú eres una persona agradecida a Dios. Levantas tu mano y adora al Señor. ¿Por qué? Porque de esa forma, de esa manera, tú estás liberando el espíritu de gozo sobre tu propia vida. Estás liberando tú mismo con tu propia palabra. Tú mismo estás liberando ese poder glorioso que va a hacer para ti lo que tú necesitas en ese momento, en esa mañana, en esa tarde, en esa noche, en ese problema, en esas dificultades. Él mismo, dice la palabra del Señor, que Él mismo, esa palabra maravillosa, porque dice el Señor que cuando la palabra es enviada, sobre quién es enviada, esa palabra no puede volver hacia atrás. Ya fue emitida, ya fue suelta, ya atrapó el oído de la persona. Sí, y ahora cuando atrapó el oído de la persona, dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír. Y cuando atrapa el oído de la persona, el poder del Espíritu de Dios tiene la gracia de elaborar esa fe que esa persona necesita para ese cambio transformador que lo necesita en ese momento. Te comparto esta palabra para que lo puedas ver, para que lo puedas oír, para que lo puedas meditar por un momento, que puedas estar y que comiences a hablar. No vayas sola con Dios cuando le puede decir a la persona en su nombre, de buena forma, de buena manera, te expresa y le dice, entonces ahora la palabra está suelta y atrapa el alma, el espíritu y la vida de la persona a quien o sobre quien fue dirigida esa palabra. Ya no puede regresar. Si esa persona está enferma, si esa persona está depresiva, si esa persona está triste, amargada, viviendo en un pasado, entonces el poder de la palabra de Dios tiene tanto poder de hacerte vivir un eterno presente. Entonces nunca vas a estar viviendo en el lugar que no existe, porque dice que hay dos cosas que no existen, el pasado ni el futuro, solamente el presente. Y es donde nosotros vivimos, los hijos del Señor, vivimos un presente todos los días de nuestras vidas, ese presente precioso. Esta palabra te comparto para que cuando estés caminando, tú puedas hablar, tú puedas mencionar la palabra que tú
te gustaría oír? Porque muchas veces las personas no se creen nada. Están cabizbajo, mal, depresivo, depresiva. Están siendo como si no existieran. Pero qué bueno cuando te acuerdas de las promesas maravillosas del Señor y tú puedas decir que tú fuiste investida con el poder de lo alto, que tú estás llena del poder del Espíritu Santo, que tú eres una persona gozosa porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. De modo que si te sientes sin fuerza, tienes que declarar esas palabras porque son esas palabras las que van a realizar en ti lo que tú necesitas en ese momento. Es la que van a trabajar sobre ti y destrozar la amargura, destrozar la tristeza, destrozar el pasado y hacerte vivir un precioso y eterno presente en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí te comparto esta palabra y quiero que medites en esta palabra, en este mensaje. Si esta palabra te ha servido de bendición, me gustaría que tú lo puedas compartir con otras personas. Llega el momento que Dios quiere llevarte a ese nivel. A ese nivel. Porque te acuerdas cuando Jesús estaba en la barca con los discípulos. Y entonces Jesús no se puso a orar al Padre diciéndole: Señor, detén estas olas. No, Él mismo habló a las olas, a la tormenta, que se detenga. Lo nombró, soltó la palabra sobre el problema, mencionó la palabra sobre el problema. Así es la fe. La fe te hace ver el triunfo que tú puedes tener al mencionar la palabra que tú debes mencionar en cierto momento, en cierta situación, en cierta circunstancia. Estaban en ese momento Jesús en la barca con sus discípulos y habló, simplemente dirigió su palabra hacia un determinado lugar. Entonces, si la familia tiene problema, entonces hay que hablar a la familia en el nombre de Jesús, porque tu palabra tiene poder. Tus hijos van a ser arrancados de cualquier lugar donde está y va a venir a los pies de Jesucristo por tu palabra, por tu fe, porque tú crees que pertenece al reino y que estás investida, y por esa investidura tus palabras no son simples palabras, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Jesús habló directamente. ¿Y te acuerdas cuando Dios dijo que se haga la luz y se hizo? Yo creo que te acuerdas. Sí, por supuesto que todos nos acordamos de esos pasajes tan hermosos de los principios de la Biblia. Y sabes que Dios mismo tuvo que mencionar una palabra, especificó lo que se tuviera que hacer en esa palabra que Él estaba mencionando y dijo que se hiciera. Porque en el momento que Dios dijo que se hiciera la luz, no se hizo la tierra. Se hizo la luz, ¿verdad? Entonces, lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que nosotros debemos direccionar las palabras específicas, darle el nombre y la dirección a la palabra, para que de manera consciente esa palabra salga de nuestra boca por nuestra fe en la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros representamos el reino. Porque nosotros estamos perteneciendo a ese poder, a esa fuerza, a ese lugar. Pertenecemos al Dios Todopoderoso. Representamos a ello aquí. De modo que tú puedes hablar libremente en su nombre. Por eso dice la palabra de Dios que podemos hablar en el nombre de Jesús, porque hemos sido investidos con el poder del Espíritu de Dios para que nosotros podamos hablar en su nombre. Te dejo entonces esta palabra en este día. Por favor, puedes suscribirte, puede compartir estas palabras, puede a tus amigos, tus amigas, pero puedes hacerlo. No te quedes simplemente, si tal vez puede de que esta palabra no haya sido para ti, no te ha ministrado esta palabra,
pero tal vez puede servir para tus amigos, tus amigas, otra familia, y que tú lo puedas compartir para que esas personas sean bendecidas. Hasta aquí este mensaje en este día, y te bendigo en el nombre de Jesús. Y será hasta el próximo mensaje.